José Dantes es el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana y en estos 4 años, después que el PLD salió del poder en el 2020, se ha convertido prácticamente en el principal vocero de este partido y se ha echado los pleitos jurídicos encima y él va y se presenta en el Palacio de Justicia y va y visita y está presente y se pone al servicio de los dirigentes de su partido que han sido acusados de casos de corrupción, pasados funcionarios, y se le ve un joven muy inquieto, muy dinámico, muy de avanzada. Y entonces quiero conversar con él porque él también, a raíz de este proceso de renovación que ha empezado el Partido de la Liberación Dominicana, avanzando la fecha de su congreso, pues ha presentado sus aspiraciones también de una manera muy dinámica, con anuncio en las redes sociales, para la Secretaría General del PLD. José, encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias, Víctor. Para mí es un Además placer. de que tú sabes que hay una amistad y un cariño, claro que sí, en lo personal y familiar. José, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Para qué tú quieres ser secretario general del PLD? Mira, Víctor, yo creo que nuestro partido se encuentra en un punto de inflexión en el cual nosotros lo que realmente deberíamos hacer es tratar de concluir con un proceso de transformación que se inició en el 2020 a raíz de la salida del poder. Ese proceso de transformación, en ese caso, pues lo que hizo fue motivar a que se produjera una especie de renovación hacia lo interno en las estructuras y que, bueno, nuestros órganos de trabajo, todos los organismos de dirección del partido, pues se vieron impactados por la entrada de gente joven, por la entrada de gente que hasta ese punto pues no había quizás tenido un rol de principalía en la propia dirección política. Y además de eso, ese mismo proceso nos llevó a chequear lo que era la estructura de nuestro partido en el país completo. Porque para nadie es un secreto que los partidos van acumulando miembros, y digo miembros así porque cuando tú vas al campo, tú te das cuenta de que no son todos los que están, ni están todos los que son. Y en ese proceso de transformación, pues entonces se hizo toda una labor de depuración de nuestro padrón, de los comités de base, para poder verificar en cada demarcación cuál era la realidad de nuestro partido y adaptarla a lo que entendíamos que nuestro partido debería ser de cara a un partido que luego de 16 años consecutivos en el poder, pues le iba a tocar hacer toda una labor de oposición. Pues eso se llevó a cabo desde el 2020 hasta el 2022, pero cuando nos inmiscuimos en hacer una consulta ciudadana para la selección de nuestro candidato o candidata presidencial, pues hubo que suspender toda esa labor. Y eso prácticamente como que se quedó trunco. Vino la campaña y ya tú sabes lo que eso trae consigo. Luego de concluidos estos dos procesos electorales en los cuales nuestro partido pues no salió ganancioso, yo creo que la sociedad nos ha reiterado el mensaje que nos han mandado desde el 2020. O su partido cambia o no lo vemos como interlocutores válidos. Entonces yo creo que realmente desde la Secretaría es que se debe llevar a cabo toda una labor coordinada bajo la directriz de la presidencia de nuestro partido, de nuestro comité político, de nuestro comité central, a los fines de concluir con ese proceso de transformación que permita que nuestro partido se adapte a ser un partido del siglo XXI que tome en cuenta las aspiraciones de la sociedad. ¿Por qué? Porque todo partido con vocación de poder se supone que debe responder a lo que son las expectativas, los sueños, los anhelos de la sociedad a la que sirve. Y por esa causa es que yo aspiro a la secretaría a los fines de que bajo la directriz de la presidencia, de nuestro comité político, de nuestro comité central, y de toda la dirigencia en las 32 provincias, pues se pueda llevar a cabo un proceso de relanzamiento de un partido nuevo del siglo XXI para la sociedad del siglo XXI.
Y eso es lo que me mueve para yo poder ser el próximo secretario general. José, ¿qué le pasó al PLD en estas elecciones pasadas? Si bien es cierto que el PLD no es un partido de un 10%, no menos cierto es que esa es la votación que sacó el candidato presidencial y entonces se presentan situaciones. ¿Qué le pasó al PLD en las elecciones? Mira, vuelvo y te digo, hubo una desconexión con la sociedad dominicana desde el 2020 y no fuimos vamos a decir hasta cierto punto, lo suficientemente capaz de reconectar con la sociedad, de interpretar cuáles eran las nuevas expectativas que esa sociedad del 20 y del 24 ya hace tiempo que anhelaban. Y nos quedamos prácticamente en lo que simplemente fue nuestras dos últimas grandes gestiones de gobierno que fueron buenas, más luces que sombras. Pero en la medida en que tú le satisfaces una expectativa o una necesidad a la sociedad, se van creando otras. Y yo creo que el estar imbuido tanto tiempo en la función pública, pues se perdió de vista que nuestro partido tenía un rol que jugar y es ser el interlocutor con esa sociedad cambiante que iba exigiendo otro tipo de cosas y eso entonces lamentablemente nos produjo la desconexión social. Si bien es cierto que nuestro candidato presidencial sacó en las elecciones un 10.30 y pico, creo, %, no es menos cierto que esa no fue la votación de nuestro partido. La votación de nuestro partido, cuando tú la ves en los distintos niveles, alcanzó mucho más que eso. Alcanzamos alrededor de un 16 o 17%, creo, en el nivel de los senadores. Y lo cierto es que eso lo que te da es un reflejo de que existe un voto duro dentro de nuestro partido que está en las demarcaciones, que está en las provincias, que está en los municipios y que esa es la estructura de esa dirigencia y de esa militancia fiel que se mantuvo ahí incólume, que pudo resistir a los embates de un gobierno que estaba comprando a diestra y a siniestra a todos los dirigentes de los otros partidos y que hizo su trabajo. Pero frente a una situación en la que el uso de los recursos públicos para la campaña del partido de este gobierno fue tan grosera y por otro lado, vuelvo y digo, la falta de capacidad nuestra de crear esperanza en esa militancia, en esa dirigencia y por vía de consecuencia en la sociedad, pues lamentablemente no hubo una retribución en términos de votos, en términos de simpatías. No nos veían como los interlocutores que ellos querían tener. O sea, aquí hubo gente que votó por este gobierno a sabiendas que no le convenía, ni al país, ni a ellos mismos. Yo oía mucha gente que hasta de medios de comunicación, cuando hacían los comentarios decían, bueno, se va a votar por esta gente, pero no es porque ellos hayan hecho nada, es porque realmente no hay otra cosa. Entonces yo creo que realmente ahí hay un cuestionamiento muy directo al sistema de partidos políticos que no fuimos lo suficientemente capaces de reconectar con la sociedad a través de una propuesta electoral que fuese lo suficientemente atractiva para despertar esperanzas, para ganarnos el cariño y el corazón del pueblo dominicano. Y eso fue lo que creo que en este caso nos pasó. La desconexión, la imposibilidad de presentar una propuesta alterna que fuera lo suficientemente atractiva, que conectara con la sociedad, que la sociedad pudiese, en ese caso, pensar, mira, veo que ustedes están cambiando, están transformándose. Me gusta lo que estoy viendo, me gusta lo que estoy escuchando. Creo que nos faltó hacer eso para poder reconectar con la sociedad. Tú fuiste el jefe de campaña de la candidata vicepresidencial de Soraima Cuello y muchas personas señalan que lo mejor que le pasó al PLD y a la campaña de Abel Martínez en este pasado proceso fue Soraima Cuello como candidata vicepresidencial. Mira, Soraima Cuello, una excelente compañera, muy capaz,
Como Soraima Cuello, hay muchas damas en nuestro partido, muchos caballeros en nuestro partido, entregados, con una capacidad formidable, que están ahí, están ahí y han sido justamente los técnicos que han sustentado los 4 gobiernos que se han hecho en los últimos 10, bueno, ya ahora no con estos 4, pero del 2004 al 20, en esos 4 periodos. Gente buena, gente capaz, gente comprometida con el país, con las causas nacionales. Puede haber gente que piense eso, que eso fue lo más bueno que le pudo pasar a la campaña. Yo creo que realmente hubo muchas cosas buenas en esta campaña. Yo creo que el simple hecho de que el ex candidato presidencial, Abel Martínez, fuese el candidato presidencial, eso abre la puerta para toda una nueva generación de los dirigentes de nuestro partido que ven en él, ven en lo que ha ido pasando, lo que pasó, pues una etapa que se cierra y otra que se abre. Porque aunque no se quiera entender, los políticos son como las canciones. Tienen su tiempo en que se ponen de moda, pero llega un punto en que ya lamentablemente, aunque sean buenos, pasan de moda. Entonces, yo creo que en el caso de la campaña pasada se pudo ver que se estaba dando un proceso de relevo político dentro de nuestro partido que lo encarnaba el ex candidato presidencial. Y Soraima Cuello, claro está, fue un ente positivo que sumó muchísimo y que yo creo que va a estar jugando roles muy activos dentro de nuestro partido en este proceso de transformación. José, ¿quién ocuparía la presidencia del PLD en este nuevo proceso? En este caso, yo entiendo que la ocupará quien el Congreso entienda que debe ocuparla. Para nadie es un secreto que nuestro líder indiscutible es el expresidente Medina, independientemente de que pueda sonar como algo descabellado, porque no representa el relevo. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que él se convertiría, en este caso, en el guía de ese proceso de transformación, de esa conclusión de ese trabajo que quedó pendiente desde el 2020 y que se debe llevar a cabo desde la Secretaría General bajo la directriz de la presidencia de ese comité político y de nuestro comité central. ¿Por qué? Porque él es el único dirigente que tiene la estatura moral hacia lo interno, la estatura política para, vamos a decir, mantener cohesionado a todo nuestro partido bajo un liderazgo único. En caso de que no fuese él, pues realmente habría que ver de qué forma se puede llegar a algún tipo de consenso, de acuerdos en el cual los dirigentes altos de nuestro partido que tienen un liderazgo enraizado, pues puedan entender que uno debe dar la cara, uno debe liderar este nuevo proceso y que todos debemos ponernos bajo esa presidencia a los fines de poder llevar a cabo los trabajos de transformación de nuestro partido. ¿No han surgido nombres? ¿No se han barajado otros nombres además del expresidente Danilo Medina? Mira, hasta donde yo tengo conocimiento de manera pública, no. Porque lo cierto es que hay una deferencia a que el día 7, pues, nos diga cuál es su decisión. El 27 de mayo él nos comentó que él no se pensaba postular porque él había hecho un compromiso de 4 años frente a la presidencia y que él entendía que ya eso era más que suficiente. Ahora bien, como nos encontramos en medio de un Congreso que deberá ser el Congreso que concluya con la transformación, lo más recomendable es que quien guíe todo este proceso durante este Congreso y post-Congreso, que es donde se van a implementar las decisiones, sea alguien de la estatura política, de la visión, de la experiencia y de la madurez que tiene el expresidente Medina. José, ¿qué hacer en el PLD con una amenaza que pende como una especie de espada de Damocles sobre sus cabezas?
con relación al expresidente Leonel Fernández y al partido Fuerza del Pueblo. Para nadie es un secreto que el expresidente Fernández y su partido Fuerza del Pueblo se han ido nutriendo en estos últimos años de renuncias de dirigentes del PLD que se van a formar parte del partido Fuerza del Pueblo. Mira, yo creo que en el caso nuestro, nosotros lo que debemos hacer es simplemente dedicarnos a nuestro partido, trabajar más fuerte, con más entrega, con más compromiso, con más dedicación, poner el foco donde debemos ponerlo, que es en esa dirigencia, en esa militancia fiel que se mantuvo firme ahí en el país entero. Y esos van a ser, junto con los demás compañeros, esos van a ser nuestra punta de lanza para llevar a cabo este proceso de transformación que nos permitirá reconectar con la sociedad, construyendo esperanza. Porque un partido que se renueva, que se limpia como el río, ¿no? Que nadie se baña dos veces en un mismo río, como decía aquel gran filósofo. Yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia entre nuestro partido y un partido que tiene un liderazgo muy verticalizado y realmente muy orientado hacia una sola persona. Y bueno, el que se haya querido ir para allá, pues yo simplemente lo que le quiero desear es suerte. Pero en nuestro partido el liderazgo es un liderazgo horizontal, es un liderazgo distribuido entre los organismos de dirección, entre los órganos de trabajo, y es el único partido que cuenta real y efectivamente con una estructura política a nivel nacional en los 158 municipios y los 235 distritos municipales. Se acusa al PLD de actos de corrupción en sus gobiernos. Y el PLD ha hecho mutis. El PLD como organización no ha respondido, no ha hecho una oposición, no ha mantenido una actitud de defensa en base a las acusaciones que se le han hecho. Pero como toda regla tiene su excepción, hay que hacer una excepción y es la de José Dantes. Tú a título personal no hay un programa de televisión, no hay un programa de radio, no hay un periódico, no hay un podcast, no hay un medio de comunicación donde tú no hayas estado visitando, dando la cara durante estos últimos 4 años, defendiendo la obra de gobierno del expresidente Danilo Medina, defendiendo la honorabilidad de tus compañeros, visitando a tus compañeros en la cárcel, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, presentándote como secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, poniéndote a disposición ante la barra de defensa de los abogados de esos imputados. Y tú has tenido una participación, o sea, se puede acusar al PLD de no haber defendido, de no hacer oposición, pero no se puede acusar de eso a José Dantes. ¿Tú entiendes que eso estimula y corre a tu favor en este proceso? Mira, yo creo que, y ahí quiero hacer una aclaración, una simple acotación. Todo lo que yo he hecho del 2020 para acá, nunca lo he hecho a título personal. Siempre ha sido a título institucional, tal y como tú lo planteas, como secretario jurídico del partido. ¿Por qué? Porque mis actuaciones solamente responden a un interés que es el institucional. En todas las responsabilidades que mi partido ha puesto en mis hombros desde la campaña del 2020, siempre lo he hecho a título institucional. Yo hablo en nombre de mi partido, en nombre de la secretaría que estoy dirigiendo, y asimismo he hecho cuando he estado en otras funciones como ante la Junta Central Electoral, ante los tribunales y las altas cortes, no solo por esos procesos, sino por otros procesos que tienen que ver con la defensa de los derechos de nuestra militancia, en algún momento X, como los cancelados en el 2020, que duraron años para que se les pagara sus prestaciones laborales. Entonces, yo siempre he sido un soldado de mi partido y he cumplido a cabalidad con las responsabilidades que han puesto a mi cargo. Asesor de nuestro representante en el Consejo de la Magistratura, Víctor Fadul, mi gran amigo, y nunca me he quejado. ¿Por qué? Porque entiendo que es mi responsabilidad. Entonces, esa última encomienda que fue la coordinación de la campaña vicepresidencial de la compañera Cuello, la asumí con todo el empeño, con todo el orgullo,
Y en el poco tiempo que se tuvo, pues intentamos recorrer lo más posible, escuchando a todo el mundo, tratando de que el mensaje de nuestro proyecto presidencial llegase a donde tenía que llegar. Entonces, lo que te quiero comentar con todo esto es que hay una trayectoria en mi partido de lo que ha sido mi desempeño, que siempre ha respondido a una sola cosa, Víctor, es al interés institucional. Y así como yo he puesto en el centro de mis esfuerzos todas las responsabilidades que me han puesto, la Secretaría Legal, la defensa de los compañeros, la representación ante la Junta Central Electoral, ante el TSE, ante el Constitucional, asesor de Víctor Fadura en el Consejo de la... y por último, la campaña vicepresidencial. Así como yo puse todo eso en el centro de mis esfuerzos, de mi entrega, de mi compromiso y de mi dedicación, así voy a hacer lo propio con la Secretaría General. La Secretaría General de este partido, la que surja a partir del mes de septiembre, debe ser una Secretaría General que procure contar con un partido vivo en el territorio, con un partido que se sostenga sobre las columnas que son la dirigencia y la militancia, que vuelvo y digo, fielmente se mantuvieron ahí. Y yo creo que la Secretaría, con el apoyo, el concurso de la presidencia, bajo la directriz de la presidencia de nuestro comité político, nuestro comité central y con el concurso de todos los compañeros, vamos a llevar a cabo un proceso para la transformación de nuestro partido que va a estar sustentado en 6 ejes. ¿Cuáles son esos ejes? El primer eje es el político. En ese eje, nosotros, en función de los documentos que resulten del Congreso, los documentos que tengan que ver con la línea política nacional, internacional, entre otros, con ese documento que tenga que ver con lo que debe ser la política al Congreso Nacional, pues armar lo que será la oposición constructiva pero frontal, objetiva pero constante, ¿no? Y entonces tratar de que esa oposición nosotros podamos articularla de una manera tal que haya participación de todas las estructuras de nuestro partido en función de las áreas que a cada quien les toque manejar. Ese es un eje. El otro eje es el organizativo. Y ese eje nosotros lo vamos a desarrollar en función de los documentos que salgan del Congreso que tengan que ver con la línea organizativa, de forma tal que nosotros podamos verificar la estructura con la que se cuenta en el territorio. Porque lamentablemente, como en todo proceso, siempre hay cosas que se quedan media chuecas. Entonces hay una serie de estructuras que, vuelvo y digo, no son todos los que están, ni están todos los que son. Y entonces ese eje va a ser para organizar internamente lo que es la estructura. Un tercer eje es el que tiene que ver con la línea electoral. Esto no puede ser algo de una coyuntura cuando llegan esos procesos electorales. Esto tiene que ser una línea programática todo el tiempo donde nosotros podamos formar y capacitar a nuestros delegados, a nuestra dirigencia, a nuestra militancia en temas electorales y hacerlos conscientes de la importancia de esta labor electoral y ver de qué forma nuestro partido, pues, revisualiza lo que es, vamos a decir, la línea electoral que debe llevar a cabo para ser exitosos en los próximos procesos electorales. Y luego hay entonces otro eje técnico, un eje institucional y un eje de la sociedad, que son básicamente los 6 ejes en los que debe descansar el trabajo de la próxima Secretaría General para poder lograr la transformación de nuestro partido a un partido del siglo XXI. A propósito del eje de la sociedad, ¿cuál es la posición que entiendes debe asumir el PLD con respecto a las propuestas de reforma fiscal que ha anunciado el gobierno y de reforma a la Constitución? Bueno, lo que ocurre en esos casos, Víctor, es que realmente no conocemos en qué consisten las propuestas. Se ha hecho referencia y se ha dicho de manera verbal que quieren cambiar la Constitución y que viene la reforma fiscal, pero no conocemos el contenido. Entonces es un poco difícil nosotros poder, en este caso, determinar cuál va a ser la posición. Lo que sí te puedo garantizar es algo. Nuestro partido siempre va a estar defendiendo los intereses del pueblo dominicano.
tanto en lo constitucional como en lo fiscal, como en cualquier otro tipo de reforma. Porque no son solo esas dos reformas, Víctor. Tenemos que ver la ley de la seguridad social. Nosotros tenemos que ver de qué forma se integran al sistema los millones de informales que hay en nuestro país y cómo el sistema cambia a los fines de que los trabajadores puedan contar con una pensión digna luego de tantos años de trabajo. Pero por otro lado, también tú tienes el Código de Trabajo, que hay que revisar, que tiene 32 años y que realmente amerita de una actualización que pueda tomar en cuenta los nuevos tipos de trabajo, los nuevos vínculos que se han creado entre ese sector tripartito, empleador, trabajador, sector sindical y todos esos derechos adquiridos que se han discutido mucho, como la cesantía, por ejemplo, entre otros. Sin embargo, perdóname, José, pero sí, en el caso de la reforma a la Constitución, porque estás tocando aspectos de la reforma fiscal en defensa de los intereses de la población, sí, pero con respecto a la reforma a la Constitución, sí, el presidente y altos funcionarios del gobierno y dirigentes del partido oficial, del PRM, han dicho que es para establecer con rango constitucional la independencia del Ministerio Público y para poner candados a una eventual reforma para modificar el tema de la reelección presidencial. Sí. Mira, cuando yo oigo eso, realmente lo que me viene a la mente es que, ¿será que no han leído la Constitución? Porque ya eso está. Solo hay que leer el artículo 124. Ahí dice claramente que la presidencia de la República, quien aspira a la presidencia de la República, o sea, que el presidente de la República será electo por 4 años por voto directo, y puede aspirar a una repostulación y nunca más. Entonces yo creo que no amerita de más candado eso. Lo que amerita es de un candado deontológico en todos los políticos para que entendamos que la Constitución hay que respetarla y que independientemente de los niveles de aprobación que tenga un mandatario al final de su segundo mandato o años después de ese mandato, no podemos mirar al texto de la Constitución para cambiarlo a su conveniencia. Entonces yo creo que el candado debe, en este caso, ser deontológico. Debe ser aquí. Debe ser ético y moral, no en la Constitución, número 1. Número 2, lo que tiene que ver con la tan pregonada independencia de este Ministerio Público. Pero este Ministerio Público no se ha jactado y el mismo gobierno no se ha jactado en estos 4 años de pregonar a los 4 vientos que ha sido independiente. Entonces, si ha sido independiente con este marco constitucional, ¿qué es lo que hay que cambiar? Yo me pregunto, pero cuando tú te vas al artículo 170 de la Constitución, al 169, al 170, tú te vas a dar cuenta que ahí está el contenido, los postulados que garantiza esa independencia funcional. Una cosa es la independencia funcional del órgano y otra cosa es el método de designación del titular de ese órgano. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, yo realmente creo que si la reforma a la Constitución quiere versar sobre esos dos puntos, sería someter al país a un proceso que no lo requiere. Es como cuando tú vas a un cirujano para que te haga una cirugía de cataratas sin tú tener cataratas. O sea, ¿para qué vas a ir si tú no tienes catarata? O sea, tú te hiciste una cirugía hace 5 años y tus ojos están bien. No, pero que mire, doctor, yo quiero realmente que usted vuelva y me intervenga porque yo quiero que mi ojo esté totalmente claro. Bueno, pero que de acuerdo a los estudios está claro. Tú ves bien. Cuando yo te pongo los lentes y yo te digo, léeme aquí, tú identificas de una manera correcta todas las letras, independientemente de su tamaño. Por lo que yo creo que una reforma a la Constitución para estos fines no es necesaria. Yo creo que antes que eso, este gobierno lo que debería es priorizar lo que más le interesa al pueblo dominicano, que es la inseguridad ciudadana que campea, ¿no?, en las calles, en los barrios de nuestro país, el alto costo de la vida,
el déficit del sector eléctrico, que se consume más de 1.500 millones de dólares todos los años, que es el segundo cargo luego del pago de los servicios de la deuda, y todos los otros problemas que afectan al pueblo dominicano en el día a día. Yo no creo que con una reforma constitucional el pueblo va a comer más barato. Van a disminuir los atracos y los crímenes. Van a disminuir los apagones y la alta facturación eléctrica. Va a disminuir la mala calidad de la educación y del sistema. Va a disminuir la mala atención en los servicios hospitalarios. Yo no creo que con una reforma a la Constitución el campo dominicano va a florecer nuevamente para producir lo suficiente para garantizar una seguridad alimentaria y a un costo accesible para las familias dominicanas. Entonces yo creo que aquí realmente la pirámide de las prioridades está invertida. José, ¿estarías dispuesto a participar en un debate con los colegas dirigentes PLDistas que aspiran, al igual que tú, a la Secretaría General del PLD? Claro que sí. Yo creo que realmente eso sería una oportunidad magnífica para que toda nuestra dirigencia, toda nuestra militancia, en este caso, y la sociedad dominicana, pero la sociedad no vota en este proceso, ¿no? Pero para que toda nuestra militancia, toda nuestra dirigencia pueda contrastar lo que son las ideas de cada quien. Y ojo, aquí yo quiero señalar algo. Todos los que aspiran a la Secretaría General son estrellas. Todos, absolutamente todos. Yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que nuestro partido tiene, vamos a decir, de un menú electoral, si se le puede llamar de alguna manera, pues opciones buenas todas. Yo creo que aquí lo que habrá que ver es qué es lo que más le conviene a nuestro partido, quién es la persona que pudiera encarnar la secretaría que necesita nuestro partido en esta coyuntura actual, que con la directriz de la presidencia y con el apoyo de ese comité político, ese comité central y toda la dirigencia, pues podamos levantar este partido, transformarlo, responder a las aspiraciones de la sociedad y reconectarlo con el pueblo dominicano, conquistar su corazón de nuevo y conquistar el cariño o volvernos a ganar el cariño de ese pueblo dominicano. ¿Quién tendrá esa capacidad? Por un lado, hacia lo interno. ¿Quién tiene la capacidad, por otro lado, de coordinar, como yo te comenté, en esa parte política, esa línea de oposición firme pero constructiva? ¿Quién será la persona más idónea para organizar institucionalmente, que no te hablé de ese eje institucional que tiene que ver con un sistema de estandarización de procesos sustentados en normas de calidad, pero por otro lado también un sistema donde haya un nivel de metas que deben cumplirse, que deben evaluarse, donde se evalúe el desempeño de cada secretaría de forma tal que nosotros podamos tener un partido que funcione de una manera eficiente. Entonces, ¿quién puede ser la persona idónea para coordinar todos esos procesos? Tanto la parte política como lo organizativo, lo institucional, lo técnico, lo social y lo electoral, que no lo hace una sola persona, ¿eh? Como he oído por ahí alguien que una vez dijo, yo desde la Secretaría General voy a reencauzar todo este partido. No, o sea, para mí este partido lo reencauza el partido mismo, con la suma de todas las voluntades. Entonces, yo creo que en este caso sería ver cuál de todos los perfiles es el más idóneo para la coyuntura que requiere nuestro partido en estos momentos. José, por último, el Ministerio Público ha presentado una serie de acuerdos de delaciones premiadas con imputados que están siendo sometidos por corrupción administrativa. El periodista Julio Martínez Pozo el pasado viernes emitió una serie de juicios en base a unos documentos que él presentó, donde se mostraba que los acuerdos de delaciones premiadas incluían que la devolución de recursos o el pago de esos recursos podrían hacerse mediante oficinas constructoras que se les daría prioridad o que estarían habilitadas para
participar en contrataciones con el Estado para hacer los pagos correspondientes. Y entonces Julio expresaba su opinión, su desacuerdo con respecto a esta situación. Y el pasado fin de semana el Ministerio Público emitió un comunicado donde establece que esto es parte de una campaña de desinformación que viene de orígenes non santos, inclusive hace referencia a que son con recursos también fruto de esa misma corrupción, y se ha desatado toda una controversia y toda una situación que me imagino que tú le has dado seguimiento. En tu condición de secretario de Asuntos Jurídicos del PLD y como abogado, ¿qué opinión te merece esta situación? Mira, yo no solo le di seguimiento, yo me pronuncié sobre ese comunicado rechazándolo. Me parece que es un comunicado desafortunado, errático, desesperado, agresivo, que atenta de una manera, por un lado solapada, pero por otro lado, francamente, contra la libertad de expresión. Yo entiendo que este Ministerio Público es uno que se ha manejado obviando por completo lo que son los principios rectores que deben, en este caso, guiar su accionar, principalmente el de objetividad y el de probidad, porque lo cierto es que la actuación procesal que han hecho, no solo con esos acuerdos, sino con muchos otros, realmente dista muchísimo de lo que deberían ser. Ojo, y yo no critico que se lleguen a ciertos acuerdos, ni critico a los abogados que lleven a sus clientes a que lleguen a esos acuerdos. Yo lo que critico es la manera en que se estructuran esos acuerdos con un sesgo y con una selectividad totalmente asqueante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes gente que han reconocido y que el propio Ministerio Público en su acusación, en la solicitud de la medida de coerción, los identifica a ellos como brazos ejecutores de un hecho criminal, ellos y sus empresas, y sin embargo entonces tú llegas a un acuerdo con estas personas. A ver, para mí brazo ejecutor es un actor principal, no es un cómplice. Entonces, cuando tú llegas a un acuerdo para aplicar un criterio de oportunidad, que lo que hace es que extingue la acción penal, pues esa acción de ese Ministerio Público pudiera representar, garantizar impunidad a futuro a favor de esas personas y de esas empresas. Porque no es solo lo que tú dices, que lo que ellos supuestamente van a pagar va a ser a través de la contratación de obras, que yo no sé quién le dijo a ese Ministerio Público o a la comisión de los abogados que ellos están facultados para hacer ese tipo de promesas o compromisos. No es solo eso, sino que las empresas que ese Ministerio Público identificó que fueron instrumentos para desfalcar al Estado no han sido inhabilitadas ni acusadas en el marco de esos acuerdos. O sea, tú me reconoces, ¿verdad?, que desfalcaste al Estado con esas empresas. Muy bien. Entonces, tú me devuelves una parte de ese dinero que tú te has robado, que no lo han devuelto, sino simplemente han hecho mención de que lo devolverán. O sea que no hay ningún resarcimiento al Estado. Y por otro lado, entonces, no le quitas la condición de que no vuelvan a ser proveedores del Estado, pero tampoco le aplican ninguna sanción penal, ninguna, ni siquiera mínima. Entonces yo creo realmente que este tipo de acuerdos tan sesgados, tan selectivos, tan distintos a los de otros, que los acuerdos más benignos fueron la prisión en su casa, realmente dicen muy fehacientemente cómo este Ministerio Público se maneja de una manera poco objetiva. Yo creo que la lucha contra la corrupción, lamentablemente la forma en que la han llevado a cabo, le ha restado credibilidad. Y lo que se expresó en esa declaración no solamente es un atentado a la libertad de expresión de todo comunicador que haga crítica a la Procuraduría General sobre su mal accionar, sino que también es una reiteración de la violación a la presunción de inocencia, porque justamente cuando dice que esto se estaría haciendo con fondos
no lícitos, esas son gente que no han sido declarados culpables. Entonces, ¿por qué tú estás dando como un hecho cierto que es con fondos ilícitos? Cuando la propia Procuradora General de la República ha dicho que la tesis del Ministerio Público no es la palabra de Dios, que debe ser que en esos casos, en todos los casos, debe ser demostrada en los tribunales. Por eso yo creo que la Procuradora General no participó en la elaboración. Yo me resisto a creer que ella haya participado en la redacción de ese texto, porque ese texto lo que deja ver es un encono, lo que deja ver es un abuso de autoridad, una arbitrariedad y una intolerancia total a la crítica sana que puede hacer cualquier medio de comunicación, que para eso es que está. Y si de algo se caracteriza la procuradora, creo que puede ser de cualquier cosa menos de intolerancia a lo que la prensa pueda criticar o no. Muchísimas gracias, José. Gracias por tu tiempo, por tus opiniones, por participar aquí en esta conversación con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Te auguro Víctor. muchos éxitos. Te reitero mi cariño, mi aprecio, mi amistad y todo lo mejor hermano. para ti. Muchísimas gracias, hermano. Señores, hemos conversado con José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político de ese partido y ahora aspirante a la Secretaría General del PLD. Muchas gracias por su atención. Nosotros continuamos.